tardes, comunidad saucina. Hoy les traemos un nuevo programa en Centro Diurno La Vida es Bella, que les habla es Clio Fernández, la terapeuta ocupacional de Centro Diurno. Y hoy nos encontramos con una nueva invitada en nuestro programa. Ella es Danitza, la terapeuta ocupacional del CESFAM, específicamente del área de RBC. ¿Cómo estás, Danitza? Muy bien, Clio, gracias. ¿Y tú? Muy bien, muchas gracias. Cuéntanos, ¿de qué se va a tratar el programa el día de hoy? Bueno, hoy día en realidad les vengo a comentar sobre lo que son las ayudas técnicas y cómo podemos acceder a ellas. ¿Cómo acceder a ellas? Sí. Específicamente, ¿desde qué forma? ¿GES, Senadis? Exacto. De ambas. Las formas que tú me comentas son las dos formas que nosotros como comuna de los sauces tenemos para poder acceder a las ayudas técnicas. Tenemos por un lado por el beneficio GES, por la garantía explícita en salud, que es el beneficio que por ley adquieren los usuarios de nuestro CESFAM, ¿no es cierto?, al ser FONASA, claro. Y también la que es por SENADI, que es el Servicio Nacional de Discapacidad. Exacto. Cuéntanos, ¿qué son las ayudas técnicas? Bueno, las ayudas técnicas son estos elementos de apoyo, ¿no es cierto?, que nos facilitan para poder realizar alguna acción o alguna actividad puntual. Por ejemplo, una ayuda técnica se le dice a los bastones, a los lentes, a las sillas de ducha, entre otros. Es que bueno que explique y especifique, porque hay algunas personas que piensan que las ayudas técnicas son solamente las sillas de ruedas, los bastones, las muletas, como enfocadas en esa área, pero los lentes, los audífonos, igual son elementos que nos ayudan de cierta manera a poder desempeñarnos en nuestras actividades de la vida diaria, ¿cierto? Exacto. Tenemos una gama muy amplia de ayudas técnicas. El tema es que como tenemos muy poco acceso también a ellas, conocemos unas pocas que son en el fondo estas que nos llegan a nosotros acá al CESFAM por el GES, pero en el fondo hay una gama muy amplia de ayudas técnicas que nos permiten el poder facilitar, como tú dices, las actividades de la vida diaria, que son estas actividades que nosotros realizamos día a día. Exacto. Y como mencionó nuestra invitada, Senadis sobre todo cuenta con una gran gama de ayudas técnicas, desde colchón antiescaras, catre clínico, sillas de ruedas, de diferentes tipos, montones. Que lo ideal en este programa va a ser súper bueno para la comunidad, los va a instruir bastante, ya que generalmente la gente no tiene conocimiento de estas cosas, de que puede acceder a estas ayudas técnicas y de forma gratis en realidad. Exacto. Esa es justamente la idea de hoy día, o sea, poder informar a la comunidad, saber lo que pueden optar según la edad, ¿no es cierto?, según su desempeño. Entonces la idea es poder informar y que en el fondo podamos sacar, ¿no es cierto?, esas dudas que de repente uno tiene. Danitza, ¿cómo podemos optar a estas ayudas técnicas? ¿Cómo podemos acceder a ellas? Mira, por un lado tenemos las ayudas GES, ¿no es cierto?, como lo comentamos, que son estas ayudas que nos llegan acá al CESFAM, que es algo que se tiene con el Hospital de Angol. Las personas que pueden optar este beneficio son las personas mayores de 65 años. Son las personas que en el fondo también pertenecen a FONASA y tienen que estar evaluadas sea por médico o por nosotros por el programa de rehabilitación, que lo puede evaluar en este caso Margot como kinesióloga o yo como terapeuta ocupacional. Exacto. Específicamente estas ayudas técnicas en el área como más física, porque tengo entendido que por temas de lente y audífono eso ya tiene que ser... Eso es por el otro lado. Exacto. Sí. Explícitamente tiene que estar como el profesional encargado del área en el cual se va a necesitar, en este caso, la ayuda técnica. Sí. ¿Ya? Es muy importante eso, porque, por ejemplo, si ustedes necesitan un audífono o lente, en este caso tendría que ser el ente especialista el que le especifique la ayuda técnica que la necesita, ¿ya? ¿Quiénes pueden acceder a estas ayudas técnicas específicamente? Las de GES ya te comentaba, GES, claro. Y las de Senadis, que son el otro ámbito que tenemos de beneficio, la pueden acceder, esa va por cualquier rango etario. Ya no nos encuadramos como en las del GES, que son de 65 años, sino que es cualquier rango etario, pero tienen que tener su credencial de discapacidad.
¿ya? Entonces eso es súper importante porque si bien Senadi nos da una gama muy amplia de ayudas técnicas, que igual vamos a comentar más adelante algunas de ellas, es un requisito tener la credencial de discapacidad porque es lo único que nos acredita que tenemos discapacidad. Nosotros muchas veces sabemos que hay muchos usuarios que tienen muchas enfermedades que lo limitan en su día a día, pero si no tienen una credencial de discapacidad, lamentablemente no pertenecen al Registro Nacional de Discapacidad. Exacto. ¿Ya? Entonces necesitamos tener esta credencial para poder postularlo, ¿ya? Claro. Obviamente tienen que tener una restricción también en sus actividades de la vida diaria, o sea, no sé, tenemos problemas para a lo mejor pararnos de la cama, de una silla, para deambular, es decir, para caminar, sea dentro de la casa como fuera de la casa, o nos cuesta vestirnos, ¿ya? Más o menos Claro. hacia allá, hacia esas restricciones son las que están asociadas al beneficio de SENADI. Claro. Y una pregunta, Daniela, un ejemplo. Por ejemplo, si un usuario y está inscrito y tiene su carnet de discapacidad, pero por cierta condición de salud y después con el tiempo adquiere otra condición de salud que igual le permite poder obtener una ayuda técnica a través de Senadis, pero específicamente su credencial no está por esa patología. No, el único el único requisito es tener la credencial. Okay. Luego uno hace la evaluación, porque por Senadis, nosotros como equipo, porque el beneficio Senadis se hace en conjunto con la municipalidad y nosotros nos coordinamos con la MUNI y nosotros como programa de rehabilitación y se hace una evaluación en las casas de los usuarios y desde ahí nosotros, viendo todo el listado de ayudas técnicas que nos ofrece Senadis, ¿no es cierto?, vemos según lo que observamos en ese momento lo que él necesita, o sea, independiente de si él postuló a su credencial y quedó solamente por un origen físico, pero resulta que después surge otra necesidad, lo podemos postular. Pero ojo ahí, que por ejemplo, si es de lente, si es audífono, siempre va a tener que venir con un formulario por especialista. ¿Ya? O sea, pero ahí nosotros obviamente informamos al usuario, le explicamos cómo es el tema de la gestión y tratamos también de tener una comunicación bien directa con el hospital para poder acelerar un poquito el trámite. Ya, muy bien, eso es igual importante que sepa la comunidad porque pueden personas pensar de que por el tema de que ya yo saqué mi carnet por tal condición de salud y ahora tengo otra, quizás no iban a poder o quizás tienen que actualizarla. Lo importante siempre con el tema de la credencial es que esté vigente. Eso es lo más importante. En todo caso, si un paciente, por ejemplo, tiene una nueva enfermedad y él encuentra que tiene mayor dependencia o le cuesta mucho más hacer sus cosas, él puede actualizar su credencial, aunque su credencial esté vigente. ¿Ya? Okay. De todas maneras, nosotros siempre le explicamos a los usuarios que por temas de credencial, el porcentaje hoy en día no delimita el beneficio que va a tener el usuario, ¿ya? O sea, si un paciente tiene un 10% de porcentaje de discapacidad contra un paciente que a lo mejor tenga un 80%, no debiese delimitar en el beneficio que va a tener. O sea, claro, no tiene más el que tenga 80 sobre el que tiene 10. Claro, no va a tener preferencia el que tiene más condición de discapacidad. Se ve como persona con discapacidad. Exacto. La siguiente pregunta, Danitza, ¿a cuántas, primero, cuánto demora en llegar una ayuda técnica, pero de GES? La de GES es la que nosotros veíamos por acá por el CESFAM con el hospital y justamente, obviamente, donde estamos más cerca, es mucho más rápido todo el sistema, entonces se están demorando, tienen hasta un mes para poder hacer la entrega, desde que se evalúa, se envía el formulario al hospital de Angol y después se coordina la entrega. Ya. Actualmente se están entregando en el hospital, porque el hospital, como ya todos saben, está muy grande, ahora tiene muchos más box, mucho más personal, entonces ellos tienen un apartado de ayudas técnicas donde se hace la entrega por parte de un kinesiólogo, ¿no es cierto?, donde le hace la educación al paciente y le entrega la ayuda técnica. En ocasiones se envía acá al CESFAM, se sigue con la modalidad antigua, pero netamente son pacientes que les dificulta mucho ir a Angol por un tema de movilidad, por un tema de redes de apoyo, que de repente, ¿no es cierto?, son pacientes que son más solitos, que no tienen los recursos o que también tienen mucha movilidad reducida, entonces no pueden ir a Angol y con ellos nosotros nos coordinamos para que en el fondo nos llegue acá y después o la kinesióloga, como decía, o yo como terapeuta, hacemos la entrega de esa ayuda técnica y hacemos la educación respectiva. Claro. Y eso, como te decía, se demora tienen 30 días para poder hacer entrega de esa ayuda técnica. Ya, qué bueno saber eso para que la gente
sepa más o menos que en realidad si demora, bueno, va a demorar específicamente como un mes o 30 días hábiles, claro, es por un tema todo de tramitación y de gestión en sí, ¿ya? ¿Y cuántas ayudas técnicas se pueden adquirir a través de GES? Mira, por GES podemos adquirir el bastón canadiense, el andador móvil, el andador fijo, la silla de ruedas, el colchón antiescaras y el cojín antiescaras. Ya, ¿y cuántas veces en el año o en el mes se pueden adquirir las ayudas técnicas? Es anual. Anual. Sí, ya. Son ayudas técnicas anuales que tú puedes postular y que obviamente tenemos pacientes que les duran más de un año y hay pacientes que obviamente les duran menos porque va mucho en el uso que tiene la ayuda técnica. Nosotros sabemos que se deterioran con el tiempo, entonces hay pacientes que ya llegando al año necesitamos renovarlo y hay otros pacientes que pueden estar fácil 2 o 3 años con la ayuda técnica y no requieren el cambio. Pero es súper importante que los pacientes sepan que al año se puede hacer una renovación de ayuda técnica, obviamente si el material ya está deteriorado por el uso. Muy bien. Y en cuanto a Senadis, ¿cuánto demora más o menos en poder adquirir una ayuda técnica? El proceso por Senadis es mucho más largo. O sea, si bien son muchas más lo que podemos postular, porque por ejemplo por Senadis podemos postular hasta 3 ayudas técnicas, independiente del valor que tienen. O sea, igual tenemos un tope, pero generalmente alcanzamos por paciente postularle unas 2 o 3 ayudas técnicas. Pero el proceso es más largo porque implica más trámite. Entonces, desde que se inicia el proceso hasta que se cierra, puede pasar entre 1 o 2 años para entregar las ayudas técnicas. Sí. Bastante tiempo. Es más largo. Y después, por ejemplo, ya un usuario adquirió o postuló, por así decirlo, 3 ayudas técnicas, ¿ya? Luego, ¿de cuánto tiempo puede volver a postular a esas ayudas técnicas o ya no puede volver a postular? Puede volver a postular, ¿sí? Pero después de 2 años. ¿De 2 años? Sí. Sí. El paciente que ya tuvo un beneficio tiene que esperar un tiempo para poder volver a adquirir de nuevo las ayudas técnicas. Exacto. Qué bueno es saber esa información porque en realidad son 2 entidades diferentes en las cuales podemos adquirir ayudas técnicas. Obviamente en Senadis son mucho más, el rango es mucho más amplio porque abarca más condiciones de salud, obviamente, y la otra es un poquito más rápido, pero son más acotados. Exacto, es más acotado el recurso, sí. Ya, ¿y como qué ayudas técnicas podríamos adquirir o por Senadis, Danitza? Mira, como decíamos, el listado es amplio, muy amplio. Son más de 80 ayudas técnicas que tenemos disponibles para poder acceder mediante Senadis. Obviamente estas van por área, por ejemplo, tenemos ayudas técnicas que están asociadas a la higiene, por ejemplo, tenemos lavapelo, sillas de ducha, sillas de tina, tenemos por el área de movilización, para movilizarse, perdón, tenemos sillas eléctricas, digo yo, como si fueran mías, es por Senadis tiene sillas de ruedas eléctricas, sillas de ruedas estándar. Por ejemplo, acá las sillas de ruedas son para mayores de 65, pero uno sabe que de repente hay personas menores de 65 años que requieren una silla de ruedas estándar, pero no pueden adquirirla por GES, pero sí se puede adquirir por Senadis. Ya hay sillas de ruedas para lesiones medulares, silla de ruedas activa, tenemos el tema de los audífonos, las prótesis, ¿qué otra cosa? Hoy son tantas, notebook, hay software para trabajar también con los niños. Porque se incluyó la tecnología ahora igual en Senadis, la tecnología adaptada. Hay chicos que necesitan por temas de parálisis cerebral, de repente poder comunicarse, entonces hay programas que están incorporados para mejorar la comunicación, ¿no es cierto?, con su núcleo familiar, en el colegio si están escolarizados, entonces, la gama es alta. Sí. Los que más ocupamos en realidad cuando postulamos a los usuarios acá son, por ejemplo, las sillas de ducha, porque evitan mucho el riesgo de caída, o las sillas de tina, que en realidad nosotros a los usuarios acá les encargamos que si ellos pueden, ojalá tengan una ducha, porque la tina es muy peligrosa. Claro. Las barras las ocupamos también, se pide harto, los baños portátiles,
los alzadores de baño, todo esto están asociados mucho a la artrosis. Acá en nuestra comuna tenemos muchos pacientes con artrosis de cadera, de rodilla, entonces obviamente estas ayudas que yo les nombro les facilitan el poder desempeñarse en su día a día, les baja obviamente el dolor porque mejora el tema de la movilidad y de las transferencias que realizan. Pero como les digo, habré nombrado, no sé, 10, pero son más de 80. Entonces es mucho lo que tenemos y por eso que nosotros con Margot, a medida que podemos, también se le informa a la comunidad sobre el tema de la credencial. Yo sé que mi colega hizo una cápsula de eso, informando a la comunidad del tema de la credencial, porque es súper importante, porque yo sé que Senadi se demora, pero son ayudas técnicas que si en el fondo no tenemos el recurso económico, es algo que podemos postular. Y eso es importante igual decir, que es una postulación. Las personas que postulamos por Senadi, ellos postulan como de otras comunas y eso se les da un puntaje y en base al fondo que tenga Senadi, ellos lo adquieren. No quiere decir que si nosotros, por ejemplo, postulamos a 20 usuarios de acá de Los Sauces, los 20 van a adquirir la ayuda técnica. Exacto. Ya es súper importante y nosotros se lo recalcamos harto a los usuarios. ¿Qué más nos gustaría a nosotros que todos los usuarios que postulamos adquirieran esa ayuda técnica porque nosotros sabemos que ellos lo necesitan? Claro. Pero lamentablemente eso lo ve Senadis y ellos obviamente tienen que seleccionar porque el recurso es poco. Claro, qué bueno que recalques esa información porque bueno, la gente como no está informada de este proceso y claramente se va educando a medida de que se va necesitando. Sí. Pero es importante que lo recalques para que la gente tenga conocimiento de que sí se hacen las gestiones, de que todo es un proceso largo en el cual son muchas personas a nivel país que postulan a ayudas técnicas, claro, que tienen una necesidad y obviamente lo ideal sería, y todos quisiéramos que todos tocaran estas ayudas técnicas, pero lamentablemente siempre hay un proceso de selección. Sí, nos ha tocado con Margot ir varias veces, 2 años consecutivos, y nosotros ya vamos igual, obviamente colocamos la cara con el usuario y le explicamos que igual a nosotros, que más no nos gustaría que ellos pudieran adquirir esa ayuda técnica, pero es algo que va adquiriendo puntaje. Entonces, nosotros siempre tratamos de tener a los pacientes en algún Excel, en algún listado, para, en el fondo, cuando no acceden al beneficio, poderlos volver a postular el año siguiente, porque un paciente que no lo adquiere puede postular hasta que adquiera la ayuda técnica, o sea, no hay un límite de postulación. El límite está una vez que el paciente ya adquirió la ayuda técnica. Sí. ¿Y qué más nos podrías decir sobre las ayudas técnicas que es necesario que la comunidad pueda saber? A ver, ¿qué más? Respecto, por ejemplo, a las ayudas técnicas que nos llegan por el Hospital de Angol, que si bien, como decíamos, eran menos, pero son las que uno igual más pide para los mayores de 65 años, es importante decirles que es una ayuda técnica en comodato, es decir, una ayuda técnica en préstamo. Ya, por eso que los pacientes siempre cuando se le entrega la ayuda técnica se les hace firmar un papelito. Ya, eso quiere decir que si nosotros le entregamos la ayuda técnica y el paciente ya no requiere esa ayuda técnica y esa ayuda técnica todavía está buena, se debe devolver al CESFAM. Ya tienen que pensar que si esa ayuda técnica se devuelve al CESFAM, lo puede ocupar otro paciente. Exacto. Y a lo mejor un paciente menor de 65 años que no puede optar por Senadi o no puede esperar 2 años por Senadi a que le llegue su ayuda técnica, y podemos adquirirlo de una forma más rápida con la devolución de otro paciente que a lo mejor, no sé, ya no está necesitando el bastón, lo devolvió y otro paciente lo va a poder ocupar. Exacto. Y obviamente sabemos que hay otras ayudas técnicas que se deterioran y que no las pueden devolver y todo lo contrario, necesitan un cambio y eso también se puede hacer. Sí, es muy importante lo que mencionas porque sobre todo a las personas que ya sea sufren alguna, o sea, se realizan alguna operación y se les entrega por parte del hospital ayuda técnica o en este caso del CESFAM. Sí, por ejemplo, con las fracturas nos pasa. Exacto. Llegan fracturas, necesitan bastón y no tenemos. Y son generalmente personas menores de 65 años y tenemos que esperar y resulta que a veces no llegan bastones, entonces hay personas que tampoco tienen el recurso para poder comprarse un bastón. Sí. Entonces ahí nos vamos quedando medio escasos de ayudas técnicas. Entonces por eso que es importante que la comunidad sepa que cuando la ayuda técnica está buena, la persona ya no lo requiera, esa hay que devolverla al CESFAM. Y con la parte de Senadi no,
porque Senadis es un beneficio propio del usuario, así que esa ayuda técnica no hay que devolverla, esa ayuda técnica si él se la adjudicó es para él. Y él sabe lo que hace después, si en que, por el caso hipotético no la necesita, él sabe lo que hace con su ayuda técnica en el fondo. Exacto. Muchas gracias, Danitza, por venir al programa y poder educar, instruir a la comunidad sobre las ayudas técnicas, la importancia que tienen y en realidad lo que nos permite en sí el sistema de salud acceder a ellas, ¿ya? Es importante porque más de alguna vez alguien escuchó que necesita alguna ayuda técnica, que son muy caras, que realmente son muy caras y no saben cómo acceder a ellas y no tienen conocimiento de que pueden acceder a ellas de una forma gratuita y que quizás puede que demore un poquito de tiempo, pero puede acceder a ellas de forma sin costo. Entonces, igual es importante tener conocimiento de esto y que en realidad, claro, las de GES son como para un rango etario específico, pero para las de Senadis no hay edad específica, claro, no hay rango etario, no hay edad específica. Bueno, agradecerle a ustedes nomás por la oportunidad, porque obviamente se agradece esta instancia en la que nosotros podemos bajar información. Espero que les haya quedado claro. Si les quedó alguna duda, nosotros estamos para poder ayudarlos allá en el CESFAM como programa de rehabilitación. Pueden acercarse al Vox. Nosotros obviamente mientras podamos los vamos a poder ayudar, orientar. En el tema sobre todo de GES, que es más rápido, podemos hacerle la evaluación para poder hacer esa solicitud, o si es que tienen una horita con médico, también le pueden bajar la inquietud al médico y el médico los va a derivar con el programa. ¿Ya? Y si tienen la necesidad de hacer su credencial para poder postular a las otras ayudas técnicas, también se pueden acercar con nosotros en el programa para poderles dar una hora para poder hacer esa credencial. Exacto. Qué bueno que dejaste claro como de cierta manera el conducto en realidad como que hay que seguir para poder iniciar el proceso de adquisición de una ayuda técnica. Así que con esto terminamos el programa del día de hoy y muchas gracias por venir. Espero, comunidad saucina, que sea de su agrado este programa, que se hayan instruido bastante y nos vemos la próxima semana en otro programa del Centro Diurno La Vida es Bella. Muchas gracias.